En la clase de hoy, te enseñaré el método para que puedas instalar el inglés en tu cerebro de una manera súper rápida y sencilla. Este método es muy fácil, pensado para que cualquiera lo entienda sin complicaciones. Comenzaremos aprendiendo una frase en español. Luego de esto, la convertiremos al inglés, y veremos cada parte de la frase para que la puedas entender por completo. Además, podrás aprender la estructura de la frase, para que puedas crear muchas más oraciones por tu cuenta. Luego de esto, repetiremos la clase para que la repitas en voz alta, y tomes apuntes, cosa que hará que tu cerebro retenga la información más fácil. Así que si estás listo para aprender, quédate en la clase, y comencemos. Necesito irme a casa ahora. Para decir, necesito, es, I need to. Irme, es go. A casa, home. Y ahora, es now. I need to go home now. I need to go home now. Necesito irme a casa ahora. En este ejemplo, la estructura fue, I need to. que la vamos a usar para expresar una necesidad, y luego de eso, vamos a poner una acción. Siguiente frase, deberíamos empezar a trabajar. Para decir deberíamos, usaremos el pronombre we, que es lo que nos indicará que la frase se trata de nosotros. Y luego lo vamos a acompañar con should, que significa debería. Para decir empezar, usamos start. Y para trabajar, es Work. y usaremos la terminación ing, porque es una acción en tiempo continuo. Working. We should start working. We should start working. Deberíamos empezar a trabajar. Así que en esta frase, la estructura fue should, que podemos usar con cualquier pronombre, pero siempre va antes de should, a menos que sea una pregunta. Siguiente frase, no puedo llamarte ahora. Para decir, no puedo, vamos a usar I, y luego, usamos la contracción can't, que es can, y not. Para decir llamarte, vamos a usar el verbo, Call. y lo vamos a acompañar de you, para indicar que el verbo es en segunda persona. Y ahora, es now. Entonces la estructura que aprendimos de aquí es, can't, que vamos a poder usar con cualquier pronombre. Ahora vamos a practicar con una pregunta, la cual es, ¿a qué hora está abierto? Para decir a qué hora, usamos. What time? Esta es una estructura muy importante, porque es muy frecuente el uso que le damos. Para decir está, es. Y abierto, es open. La estructura de esta oración fue, What time? que con ella podemos preguntar el horario, la hora de ese momento, o del pasado, o futuro. Siguiente frase, déjame hacerlo por ti. Para decir déjame, diremos, Let me. algo muy importante es que dependiendo de la terminación de esta estructura, será en qué persona estemos hablando. Por ejemplo, con let me, estamos hablando en primera persona, en let them, es en tercera persona. Continuando, para decir hacerlo, es. Do it. Y por ti, es. For you. Así que la estructura que aprendimos fue, let me, déjame. Déjame hacerlo por ti. Déjame hacerlo por ti. Let me do it for you. Volvemos a hacer una pregunta, ¿cuál es el problema? Para decir cuál es, diremos. What is? Para decir el, es. The. Y problema. Problem.
Con esta estructura podemos referirnos a cuál, qué y cómo, así que es una estructura a la que le podemos dar muchos usos. What is the problem? What is the problem? ¿Cuál es el problema? Siguiente frase, ¿cuántos hermanos tienes? Para preguntar cuántos, diremos, How many? hermano se dice, Siblings. ¿y tienes? Esta estructura la vamos a usar para preguntar una cantidad, y muy importante saber que si se trata de sustantivos contables, usaremos esta estructura, pero si son incontables, usaremos la siguiente que vamos a ver. How many siblings do you have? How many siblings do you have? ¿Cuántos hermanos tienes? Para la estructura en donde podemos hablar de sustantivos incontables usaremos. How much? ¿Qué significa cuánto? Para decir tiempo, es. Time. Y necesitas. Do you need? Por ejemplo, en esta estructura podemos hablar de dinero, agua, tiempo, aire, y más objetos, pero que sean incontables. How much time do you need? How much time do you need? ¿Cuánto tiempo necesitas? Siguiente frase, espero que te mejores. Para decir espero, es. I hope. Para decir que, y te, vamos a decir you, porque la frase está en segunda persona. Mejores, es. Get better. Y pronto. Soon. La estructura que aprendimos de aquí es, I hope. y la usamos para expresar un deseo para el futuro. I hope you get better soon. I hope you get better soon. Espero que te mejores pronto. Siguiente frase, estoy seguro de que lo lograrás. Para decir, estoy seguro, es. Y para decir, de que lo lograrás, es. You will succeed. Esta estructura la usamos para expresar algo de lo que tenemos la seguridad que sucederá. I am sure you will succeed. I am sure you will succeed. Estoy seguro de que lo lograrás. No llegues tarde a tu trabajo. Para decir no, vamos a usar. Don't. Llegar, es. Be. Tarde. Late. Y a tu trabajo. For work. Esta estructura, la usamos para prohibir algo, o, para aconsejar sobre algo. Don't be late for work. Don't be late for work. No llegues tarde a tu trabajo. ¿Por qué no lo hiciste? Para preguntar por qué, vamos a decir. Why? Y para, no lo hiciste, diremos. Esta estructura la vamos a usar para preguntar la razón o razones de algo. Why didn't you do it? Why didn't you do it? ¿Por qué no lo hiciste? ¿De quién es el auto rojo? Para preguntar de quién, diremos. Whose? Para decir, es el. Is the Y auto rojo. red car? Esta estructura la usamos para preguntar de quién es, o fue algo. Whose is the red car? Whose is the red car?
¿De quién es el auto rojo? Siento molestarte. Para decir siento, es I'm sorry to y molestarte. bother you. Esta estructura la usamos para pedir disculpas o expresar arrepentimiento sobre algo, y podemos usarla para muchas ocasiones, por ejemplo, siento interrumpirte, siento darte las malas noticias, etc. I'm sorry to bother you. I'm sorry to bother you. Siento molestarte. Eso suena complicado. Para decir, eso suena, vamos a usar That sounds y complicado. complicated. La estructura la usamos para expresar nuestra opinión sobre algún comentario u opinión que haya hecho otra persona. That sounds complicated. That sounds complicated. Eso suena complicado. Siguiente. Eso fue una locura. Para decir, eso fue, vamos a usar That was y locura, es. crazy. Y esta frase la usamos para expresar nuestra opinión sobre alguna situación del pasado. That was crazy. That was crazy. Eso fue una locura. Yo puedo hacerlo por ti. Para decir, yo puedo, vamos a decir I can hacerlo. do it Y por ti. for you. Y la estructura, que es I can, tiene muchísimos usos, los cuales son hablar de habilidades, hacer una solicitud, pedir permiso, hacer un ofrecimiento, o hablar de una posibilidad. I can do it for you. I can do it for you. Yo puedo hacerlo por ti. Te deseo un feliz cumpleaños. Para decir, te deseo, diremos. I wish you Para decir, un feliz. a happy Y cumpleaños es. birthday. Esta estructura la usamos para expresar un deseo que tengamos. I wish you a happy birthday. I wish you a happy birthday. Te deseo un feliz cumpleaños. Parece que será cancelado. Para decir, parece que, vamos a decir. It seems like Para será, diremos. it will be Y cancelado. canceled. Y esta frase la usamos para decir algo de lo que no estamos 100% seguros, pero hay una posibilidad de que ocurra, o también, para describir la apariencia de algo. It seems like it will be canceled. It seems like it will be canceled. Parece que será cancelado. He estado entrenando para el torneo. Para decir, he estado, diremos. I have been Entrenando. training Y para el torneo. for the tournament. Esta estructura la usaremos para decir que una acción comenzó en el pasado, y continúa en el presente. I have been training for the tournament. I have been training for the tournament. He estado entrenando para el torneo. Necesito irme a casa ahora, para decir,
necesito, es I need to. Irme, es go. A casa, home. Y ahora, es now. I need to go home now. I need to go home now. Necesito irme a casa ahora. En este ejemplo, la estructura fue I need to. que la vamos a usar para expresar una necesidad, y luego de eso, vamos a poner una acción. Siguiente frase, deberíamos empezar a trabajar. Para decir deberíamos, usaremos el pronombre we, que es lo que nos indicará que la frase se trata de nosotros. Y luego lo vamos a acompañar con should, que significa debería. Para decir empezar, usamos start. Y para trabajar, es Work. y usaremos la terminación ing, porque es una acción en tiempo continuo. Working. We should start working. We should start working. Deberíamos empezar a trabajar. Así que en esta frase, la estructura fue should, que podemos usar con cualquier pronombre, pero siempre va antes de should, a menos que sea una pregunta. Siguiente frase, no puedo llamarte ahora. Para decir, no puedo, vamos a usar I, y luego, usamos la contracción can't, que es can, y not. Para decir llamarte, vamos a usar el verbo Call. y lo vamos a acompañar de you, para indicar que el verbo es en segunda persona. Y ahora, es now. Entonces la estructura que aprendimos de aquí es can't, que vamos a poder usar con cualquier pronombre. Ahora vamos a practicar con una pregunta, la cual es, ¿a qué hora está abierto? Para decir a qué hora, usamos. What time? Esta es una estructura muy importante, porque es muy frecuente el uso que le damos. Para decir está, es. Y abierto, es open. La estructura de esta oración fue, What time? que con ella podemos preguntar el horario, la hora de ese momento, o del pasado, o futuro. Siguiente frase, déjame hacerlo por ti. Para decir déjame, diremos, Let me. algo muy importante es que dependiendo de la terminación de esta estructura, será en qué persona estemos hablando. Por ejemplo, con let me, estamos hablando en primera persona, en let them, es en tercera persona. Continuando, para decir hacerlo, es. Do it. Y por ti, es. For you. Así que la estructura que aprendimos fue, let me, déjame. Déjame hacerlo por ti. Déjame hacerlo por ti. Let me do it for you. Volvemos a hacer una pregunta, ¿cuál es el problema? Para decir cuál es, diremos. What is? Para decir el, es. The. Y problema. Problem. Con esta estructura podemos referirnos a cuál, qué, y cómo, así que es una estructura a la que le podemos dar muchos usos. What is the problem? What is the problem? ¿Cuál es el problema? Siguiente frase, ¿cuántos hermanos tienes? Para preguntar cuántos, diremos. How many? Hermano se dice. Siblings. ¿Y tienes? Esta estructura la vamos a usar para preguntar una cantidad, y muy importante saber que si se trata de sustantivos contables, usaremos esta estructura,
pero si son incontables, usaremos la siguiente que vamos a ver. How many siblings do you have? How many siblings do you have? ¿Cuántos hermanos tienes? Para la estructura en donde podemos hablar de sustantivos incontables usaremos. How much? ¿Qué significa cuánto? Para decir tiempo, es. Time. Y necesitas. Do you need? Por ejemplo, en esta estructura podemos hablar de dinero, agua, tiempo, aire, y más objetos, pero que sean incontables. How much time do you need? How much time do you need? ¿Cuánto tiempo necesitas? Siguiente frase, espero que te mejores. Para decir espero, es. I hope. Para decir que, y te, vamos a decir you, porque la frase está en segunda persona. Mejores, es. Get better. Y pronto. Soon. La estructura que aprendimos de aquí es, I hope. y la usamos para expresar un deseo para el futuro. I hope you get better soon. I hope you get better soon. Espero que te mejores pronto. Siguiente frase, estoy seguro de que lo lograrás. Para decir, estoy seguro, es. Y para decir, de que lo lograrás, es. You will succeed. Esta estructura la usamos para expresar algo de lo que tenemos la seguridad que sucederá. I am sure you will succeed. I am sure you will succeed. Estoy seguro de que lo lograrás. No llegues tarde a tu trabajo. Para decir no, vamos a usar. Don't. Llegar, es. Be. Tarde. Late. Y a tu trabajo. For work. Esta estructura, la usamos para prohibir algo, o, para aconsejar sobre algo. Don't be late for work. Don't be late for work. No llegues tarde a tu trabajo. ¿Por qué no lo hiciste? Para preguntar por qué, vamos a decir. Why? Y para, no lo hiciste, diremos. Esta estructura la vamos a usar para preguntar la razón o razones de algo. Why didn't you do it? Why didn't you do it? ¿Por qué no lo hiciste? ¿De quién es el auto rojo? Para preguntar de quién, diremos. Whose? Para decir, es el. Is the Y auto rojo. red car? Esta estructura la usamos para preguntar de quién es, o fue algo. Whose is the red car? Whose is the red car? ¿De quién es el auto rojo? Siento molestarte. Para decir siento, es. I'm sorry to Y molestarte. bother you. Esta estructura la usamos para pedir disculpas o expresar arrepentimiento sobre algo, y podemos usarla para muchas ocasiones, por ejemplo, siento interrumpirte, siento darte las malas noticias, etc. I'm sorry to bother you. I'm sorry to bother you. Siento molestarte.
Eso suena complicado. Para decir, eso suena, vamos a usar. That sounds. Y complicado. Complicated. La estructura la usamos para expresar nuestra opinión sobre algún comentario u opinión que haya hecho otra persona. That sounds complicated. That sounds complicated. Eso suena complicado. Siguiente. Eso fue una locura. Para decir, eso fue, vamos a usar. That was. Y locura, es. Crazy. Y esta frase la usamos para expresar nuestra opinión sobre alguna situación del pasado. That was crazy. That was crazy. Eso fue una locura. Yo puedo hacerlo por ti. Para decir, yo puedo, vamos a decir. I can. Hacerlo. Do it. Y por ti. For you. Y la estructura, que es I can, tiene muchísimos usos, los cuales son, hablar de habilidades, hacer una solicitud, pedir permiso, hacer un ofrecimiento, o hablar de una posibilidad. I can do it for you. I can do it for you. Yo puedo hacerlo por ti. Te deseo un feliz cumpleaños. Para decir, te deseo, diremos. I wish you. Para decir, un feliz. A happy. Y cumpleaños es. Birthday. Esta estructura la usamos para expresar un deseo que tengamos. I wish you a happy birthday. I wish you a happy birthday. Te deseo un feliz cumpleaños. Parece que será cancelado. Para decir, parece que, vamos a decir. It seems like. Para será, diremos. It will be. Y cancelado. Cancelled. Y esta frase la usamos para decir algo de lo que no estamos 100% seguros, pero hay una posibilidad de que ocurra, o también, para describir la apariencia de algo. It seems like it will be cancelled. It seems like it will be cancelled. Parece que será cancelado. He estado entrenando para el torneo. Para decir, he estado, diremos. I have been. Entrenando. Training. Y para el torneo. For the tournament. Esta estructura la usaremos para decir que una acción comenzó en el pasado, y continúa en el presente. I have been training for the tournament. I have been training for the tournament. He estado entrenando para el torneo. Necesito irme a casa ahora, para decir, necesito, es, I need to. Irme, es go. A casa, home. Y ahora, es now. I need to go home now. I need to go home now. Necesito irme a casa ahora. En este ejemplo, la estructura fue, I need to. que la vamos a usar para expresar una necesidad, y luego de eso, vamos a poner una acción. Siguiente frase, deberíamos empezar a trabajar.
Para decir deberíamos, usaremos el pronombre we, que es lo que nos indicará que la frase se trata de nosotros. Y luego lo vamos a acompañar con should, que significa debería. Para decir empezar, usamos start. Y para trabajar, es work, y usaremos la terminación ing, porque es una acción en tiempo continuo. working. We should start working. We should start working. Deberíamos empezar a trabajar. Así que en esta frase, la estructura fue should, que podemos usar con cualquier pronombre, pero siempre va antes de should, a menos que sea una pregunta. Siguiente frase, no puedo llamarte ahora. Para decir, no puedo, vamos a usar I, y luego, usamos la contracción can't, que es can, y not. Para decir llamarte, vamos a usar el verbo call, y lo vamos a acompañar de you, para indicar que el verbo es en segunda persona. Y ahora, es now. Entonces la estructura que aprendimos de aquí es can't, que vamos a poder usar con cualquier pronombre. Ahora vamos a practicar con una pregunta, la cual es, ¿a qué hora está abierto? Para decir a qué hora, usamos what time? Esta es una estructura muy importante, porque es muy frecuente el uso que le damos. Para decir está, es. Y abierto, es open. La estructura de esta oración fue, What time? que con ella podemos preguntar el horario, la hora de ese momento, o del pasado, o futuro. Siguiente frase, déjame hacerlo por ti. Para decir déjame, diremos, Let me. algo muy importante es que dependiendo de la terminación de esta estructura, será en qué persona estemos hablando. Por ejemplo, con let me, estamos hablando en primera persona, en let them, es en tercera persona. Continuando, para decir hacerlo, es. Do it. Y por ti, es. For you. Así que la estructura que aprendimos fue, let me, déjame. Déjame hacerlo por ti. Déjame hacerlo por ti. Let me do it for you. Volvemos a hacer una pregunta, ¿cuál es el problema? Para decir cuál es, diremos. What is? Para decir el, es. The Y problema. problem. Con esta estructura podemos referirnos a cuál, qué, y cómo, así que es una estructura a la que le podemos dar muchos usos. What is the problem? What is the problem? ¿Cuál es el problema? Siguiente frase, ¿cuántos hermanos tienes? Para preguntar cuántos, diremos. How many? Hermano se dice. Siblings. ¿Y tienes? Esta estructura la vamos a usar para preguntar una cantidad, y muy importante saber que si se trata de sustantivos contables, usaremos esta estructura, pero si son incontables, usaremos la siguiente que vamos a ver. How many siblings do you have? How many siblings do you have? ¿Cuántos hermanos tienes? Para la estructura en donde podemos hablar de sustantivos incontables usaremos. How much? ¿Qué significa cuánto? Para decir tiempo, es. Time. Y necesitas. Do you need? Por ejemplo, en esta estructura podemos hablar de dinero, agua, tiempo, aire, y más objetos, pero que sean incontables.
How much time do you need? How much time do you need? ¿Cuánto tiempo necesitas? Siguiente frase, espero que te mejores. Para decir espero, es. I hope. Para decir que, y te, vamos a decir you, porque la frase está en segunda persona. Mejores, es. Get better. Y pronto. Soon. La estructura que aprendimos de aquí es, I hope. y la usamos para expresar un deseo para el futuro. I hope you get better soon. I hope you get better soon. Espero que te mejores pronto. Siguiente frase, estoy seguro de que lo lograrás. Para decir, estoy seguro, es. Y para decir, de que lo lograrás, es. You will succeed. Esta estructura la usamos para expresar algo de lo que tenemos la seguridad que sucederá. I am sure you will succeed. I am sure you will succeed. Estoy seguro de que lo lograrás. No llegues tarde a tu trabajo. Para decir no, vamos a usar. Don't. Llegar, es. Be. Tarde. Late. Y a tu trabajo. For work. Esta estructura, la usamos para prohibir algo, o, para aconsejar sobre algo. Don't be late for work. Don't be late for work. No llegues tarde a tu trabajo. ¿Por qué no lo hiciste? Para preguntar por qué, vamos a decir. Why? Y para, no lo hiciste, diremos. Esta estructura la vamos a usar para preguntar la razón o razones de algo. Why didn't you do it? Why didn't you do it? ¿Por qué no lo hiciste? ¿De quién es el auto rojo? Para preguntar de quién, diremos. Whose? Para decir, es el. Is the Y auto rojo. red car? Esta estructura la usamos para preguntar de quién es, o fue algo. Whose is the red car? Whose is the red car? ¿De quién es el auto rojo? Siento molestarte. Para decir siento, es. I'm sorry to Y molestarte. bother you. Esta estructura la usamos para pedir disculpas o expresar arrepentimiento sobre algo, y podemos usarla para muchas ocasiones, por ejemplo, siento interrumpirte, siento darte las malas noticias, etc. I'm sorry to bother you. I'm sorry to bother you. Siento molestarte. Eso suena complicado. Para decir, eso suena, vamos a usar. That sounds Y complicado. complicated. La estructura la usamos para expresar nuestra opinión sobre algún comentario, u opinión que haya hecho otra persona. That sounds complicated. That sounds complicated. Eso suena complicado. Siguiente. Eso fue una locura. Para decir, eso fue, vamos a usar. That was
Y locura es. Crazy. Y esta frase la usamos para expresar nuestra opinión sobre alguna situación del pasado. That was crazy. That was crazy. Eso fue una locura. Yo puedo hacerlo por ti. Para decir, yo puedo, vamos a decir. I can. A hacerlo. Do it. Y por ti. For you. Y la estructura, que es I can, tiene muchísimos usos, los cuales son, hablar de habilidades, hacer una solicitud, pedir permiso, hacer un ofrecimiento, o hablar de una posibilidad. I can do it for you. I can do it for you. Yo puedo hacerlo por ti. Te deseo un feliz cumpleaños. Para decir, te deseo, diremos. I wish you. Para decir, un feliz. A happy. Y cumpleaños es. Birthday. Esta estructura la usamos para expresar un deseo que tengamos. I wish you a happy birthday. I wish you a happy birthday. Te deseo un feliz cumpleaños. Parece que será cancelado. Para decir, parece que, vamos a decir. It seems like. Para será, diremos. It will be. Y cancelado. Cancelled. Y esta frase la usamos para decir algo de lo que no estamos 100% seguros, pero hay una posibilidad de que ocurra, o también, para describir la apariencia de algo. It seems like it will be cancelled. It seems like it will be cancelled. Parece que será cancelado. He estado entrenando para el torneo. Para decir, he estado, diremos. I have been. Entrenando. Training. Y para el torneo. For the tournament. Esta estructura la usaremos para decir que una acción comenzó en el pasado, y continúa en el presente. I have been training for the tournament. I have been training for the tournament. He estado entrenando para el torneo. Y eso es todo por la clase de hoy, muchas gracias por ver, espero que te haya gustado y ayudado mucho. Si tienes alguna sugerencia para un próximo video, no dudes en comentarlo, sin nada más que decir, hasta pronto.